Vamos a abrir nuestra Biblia en Zacarías, el profeta Zacarías. Gloria a Dios, es uno de los profetas llamados menores en la Biblia. Aleluya, y se encuentra en la Biblia. Está en la Biblia, hermanos, así que vayamos ahí. Amén. Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Es uno de los últimos casi. Y vamos al capítulo 4. Es el penúltimo, para que ustedes tengan una referencia del Antiguo Testamento. ¿Eh? Capítulo 4. Hay 2 versículos nada más aquí que quiero compartir con ustedes, o 3 cuando mucho. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 6, de esta forma. Aleluya. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, el ángel de Dios está hablando acá. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a él. Y el 8 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Pero el versículo clave está aquí, hermanos, en el 6, que dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Zorobabel era un gobernador. Gracias Dios, en el nombre de Jesús una vez más. Entrego este tiempo en las manos del Espíritu Santo porque confío y creo que solamente el Espíritu Santo es poderoso y solamente el Espíritu Santo es capaz y solamente el Espíritu Santo conoce cuál es la verdadera necesidad. Por eso, Espíritu Santo, seas bienvenido en este lugar, a nuestros oídos y a nuestro corazón. Unge mi vida y unge la vida de cada uno de los que están acá, en el nombre de Jesús. Y que se abran los cielos y que tu mano poderosa se manifieste con milagros y maravillas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Zorobabel acá tenía que construir el templo que había sido destruido. Pero, como dije, la importancia cuando el Señor le dice, o el ángel le dice, no es con ejército ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu, ¿verdad? Que toda montaña, ¿verdad?, se va a reducir a nada o a llanura, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a hablar de nuestras fuerzas. Vamos a hablar de nuestras fuerzas. Ahora, vamos a hablar cuando sometemos nuestras fuerzas al poder del Señor, tendremos resultados positivos. Amén. Porque tenemos fuerzas. Amén. Si usted lee más adelante, yo le hice referencia, con estas manos, ¿verdad? Se acabarán los cimientos, comenzarán los cimientos de la obra que tenía que hacer. ¿No? Con las manos de Zorobabel. No, Zorobabel era un ser humano, ¿verdad? Entonces, tenemos fuerzas, hermanos, todos nosotros tenemos fuerzas, que son las fuerzas naturales, ¿no? Ahora, vamos a hacernos una pregunta hoy. Lo que voy a compartir está en base a varias preguntas
que debemos hacernos nosotros. ¿Cuáles o cuántas son tus fuerzas? ¿Has pensado? ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuántas son tus fuerzas? ¿Qué fuerzas tenemos para hacer cosas? Bueno, a veces tenemos la fuerza de la experiencia. Aquel que tiene experiencia en un rubro es fuerte en esa área, ¿verdad? Porque tiene experiencias. La experiencia es a través de un proceso de tiempo trabajando en una misma área, ¿verdad? Cuando uno se ha preparado para eso. A veces uno aprende con los errores, ¿verdad? Incluso aprendemos más a veces con los errores que con los aciertos. Lo cierto, hermano, que tener experiencia es lindo. Tener experiencia ya nos hace, ¿verdad?, superar las situaciones de la vida de otra manera, con otra mirada, porque tenemos experiencia. Gloria a Dios por la experiencia, ¿amén? Bueno, nuestra fuerza puede ser la experiencia que tenemos o la preparación intelectual o académica que tengamos, o física. Bueno, hay gente que se prepara intelectualmente, académicamente, físicamente, intelectual o académicamente, tiene que ver con todo lo que yo he estudiado, ¿verdad? Así como vamos a la escuela, vamos al liceo, hacemos estudios universitarios, otros cursos, de alguna forma nos preparamos y eso a nosotros nos hace fuerte también en esa área. Nos posiciona, digamos, con otra mirada frente a aquel que no se ha preparado. Entonces hay una fortaleza ahí. Yo tengo una fortaleza porque he estudiado, me he preparado, ¿verdad? He adquirido experiencia, entonces tengo fuerzas ahí en esa área. Soy fuerte en esa área. Amén. Algunos se preparan en el área física porque encaran por el lado de los deportes, podemos decir. Hay tantos deportes que exigen, ¿verdad?, que vos te prepares físicamente. Y hay gente muy fuerte físicamente, muy preparado físicamente, ¿verdad? Otros podemos decir que son fuertes en el área de las finanzas. ¿Por qué? Porque cobraron una herencia de sus padres o de sus abuelos, ¿verdad? Entonces, es lógico que financieramente pueden tener muchas cosas resueltas porque justamente hay una herencia o enriquecieron, trabajaron mucho, se esforzaron, tienen una empresa o lo que fuera, ¿verdad? O hicieron un ahorro durante su vida laboral y tienen un poderío económico fuerte, ¿verdad? Hay mucha gente que de la nada crece financieramente y logra tener muchas cosas en el área financiera o material. O gente muy capaz, ¿verdad?, con las empresas, un pequeño negocio, pero creció. Hay mucha gente que enriqueció de esa forma también, ¿verdad? Entonces son fuertes en esa área financiera, otros son fuertes en el área de salud, son muy sanos, otros son fuertes porque encuentran en la familia fortaleza y tienen una familia bien constituida, bien sólida, una familia que es contención constante. Entonces pueden decir, mi fortaleza es la familia que yo tengo, es muy buena la familia que yo tengo, ¿verdad? Tengo un problema y en familia nos ayudamos. Tengo una situación difícil, pero está la familia para socorrer. Qué lindo es eso, hermanos, tener una familia que te apoye. Hoy no es tan fácil, pero hay. Otros tienen como fortaleza el trabajo, tienen un buen trabajo. Hay gente que tienen trabajos muy, muy débiles, por así decirlo, pero otros tienen muy buenos trabajos, trabajan bien, le pagan bien. Entonces para ellos el tener trabajo es una fortaleza. Yo creo que para todos nosotros el tener un trabajo es una fortaleza, salvo aquel que de repente ya tiene una edad que no puede trabajar, es jubilado, pero tiene una pensión, un sueldo, ¿verdad? Pero muchos dependen del trabajo. Si no trabajan, hay muchas cosas que no van a funcionar, pero entonces tienen un buen trabajo y para ellos el trabajo es esencial, es fortaleza, es poder, ¿verdad? Y así otras cosas podemos seguir nombrando como
fortalezas. Pero la pregunta tenemos que hacernos a nosotros: ¿cuáles o cuántas son tus fuerzas o tus fortalezas? ¿Verdad? Porque en la Biblia también encontramos algunos personajes que podemos hablar que tenían ciertas fuerzas. Por ejemplo, David, hermanos, tenía fuerza en sus brazos. Moisés era otro, hermano, que cuando sus brazos se levantaban había victoria. Gedeón, a Gedeón el ángel le llamó varón esforzado y valiente. Era un hombre que trabajaba con sus brazos, ¿verdad? Dice la Biblia el trabajo que él hacía todavía. Trabajaba con sus brazos, ¿verdad? Tenían sus propias fuerzas, por eso cada ser humano tiene sus propias fuerzas, ¿verdad? Es indudable que ellos, como cada uno de nosotros, se valían en muchas ocasiones de sus propias fuerzas. Por ejemplo, David, cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, siendo un joven, la Biblia dice que él se enfrentaba a los osos, a los leones, y usaba mucho la honda. Ahí hablamos entonces que David tenía fortaleza en su experiencia, porque todos los días tenía que practicar con su honda, y todos los días había ciertas amenazas. Entonces él se fue transformando en una persona valiente en primer lugar, pero se valió en muchas ocasiones de su experiencia con la honda. Con la honda quizás mató o le pegó fuerte a muchos depredadores que andaban por ahí tratando de comer las ovejas, de comerse las ovejas de su padre, ¿verdad? Ahora hay otra pregunta acá que anoté, hermanos. ¿Cuáles eran las fuerzas de Sansón y cuáles eran las fuerzas de Goliat? Porque cuando hablamos de Sansón, era un hombre muy poderoso. La Biblia habla, tenía poder en cuanto a las fuerzas. Nada más que las fuerzas de Sansón eran fuerzas sobrenaturales. No era una fuerza natural, ¿no? Eran fuerzas sobrenaturales que venían a través de la unción. Dios ungía a Sansón, ¿verdad? Y lo ungía con una gran fuerza. Producía en Sansón esa unción una gran fuerza capaz de derrotar a un ejército entero. Todo lo que Sansón se atrevía a derrumbar, ¿verdad? Y a derrotar, lo hacía, lo demostró. Están en Jueces, ¿verdad? La historia de Sansón ahí. Y usted va a encontrar todas las fuerzas de Sansón, pero todo tenía que ver con la unción de Dios, ¿verdad? Y el voto que él había hecho y su madre había hecho, ¿verdad? De consagrarlo a Dios, ¿verdad? Lo consagró a Dios y el poder de la fuerza de Sansón venía directamente de Dios. Sin Dios, Sansón era un ser humano cualquiera. ¿Qué diferencia, hermanos? Sin Dios, Sansón era un ser humano, pero con Dios, Sansón derrotó a muchísimos enemigos. Hay diferencia. Dios estaba con Sansón, Dios estaba con Gedeón. ¿Se acuerda la predicación del hermano Marcó? El domingo aquel que él nos visitó, ¿verdad? Dios estaba con José, amén. Dios estaba con David, gloria a Dios. Y Goliat, hermanos, todo lo contrario. Goliat tenía fuerza por su experiencia, Goliat tenía fuerza por su tamaño físico, Goliat tenía fuerza, hermanos, porque él era un guerrero preparado. Y era un hombre muy alto, tenía una estatura, algunos dicen que andaba por 3 metros más o menos, algunos dicen que más, otros un poco menos y así, pero no discutamos mucho eso. Pero en aquella época había raza de gigantes, dice la Biblia, ¿no? Los de Anak, razas de gigantes, ¿verdad? 3 metros, una persona de 3 metros, se nota la diferencia, ¿verdad? Yo mido 1,74, porque el otro día me fui a medir cuando tenía que renovar un carnet. 1,74, o sea que casi el doble de lo que yo mido de estatura medía Goliat. Pero imagínense, aparte de eso, un hombre totalmente preparado en la guerra. Un hombre que todos los días se entrenaba para la batalla. O sea, no solamente era alto, o sea, no era un flaquito alto, sino que era un hombre muy fornido, con muchos músculos,
¿verdad? Con una potencia enorme físicamente, porque se preparaban. En aquella época vivían de guerra y había muchas guerras frente a frente, ¿verdad? Entonces, quien más se preparaba tenía más posibilidad. Y Goliat, hermanos, se preparaba de esa forma, todo lo que él poseía, hermanos, era grande. El escudo era grande, la lanza era grande, el casco era grande. Todo impresionaba, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel, cuando veía a Goliat, se escondía y se atemorizaba, porque estaba viendo a aquel gigante. Pero ese gigante estaba sin Dios, ¿verdad? El problema de muchos de nosotros, los creyentes, que estamos viendo gigantes y solo vemos el gigante y no vemos quién está con nosotros. Deberíamos ver más quién es el que está con nosotros, ¿verdad? Porque es ahí que vamos a derrotar el gigante. De otra forma es muy difícil. Humanamente era muy difícil derrotar ese gigante, ¿verdad? Por eso Israel se atemorizaba y se escondía cada vez. Y ese gigante dice que por 40 días, todos los días salía y los provocaba, los amenazaba, los insultaba al pueblo de Dios. ¿Saben que Israel no tenía ningún gigante físicamente hablando o humanamente hablando? Israel no tenía un ejército de gigantes, Israel no tenía ningún gigante, Israel no tenía armamentos de guerra poderoso. Sin embargo, el gigante y todos los filisteos estaban muy preparados para la guerra. Ellos impresionaban con su físico, impresionaban con la multitud que era. Entonces realmente no era fácil combatirlos o enfrentarlos, ¿verdad? No era fácil. Humanamente era imposible enfrentar a esos filisteos y mucho más al gigante que los provocaba, hermanos. Pero había una diferencia, hermanos, ¿verdad? Goliat, todo lo que tenía y poseía era experiencia humana y era poder humano. No tenía poder de Dios y no tenía experiencia con Dios tampoco. Nosotros tenemos la posibilidad, hermanos, de tener experiencia con Dios y poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si solo tenemos experiencia con Dios, experimentamos a Dios en nuestra vida, pero aún así tenemos el poder de Dios en nosotros, puede venir el gigante que venga, hermanos, y nosotros vamos a enfrentarlos. De hecho, hemos enfrentado varios gigantes, ¿verdad?, en nuestra vida de creyente, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hablando de David, ¿a cuántos gigantes derrotó David? El otro día Valentina predicaba con las 5 piedras, ¿verdad? Y habló de gigantes, ¿verdad? Pero mucho resalta cuando David mató al gigante Goliat. Resalta eso. Si nosotros decimos, ¿a quién mató David? Nosotros decimos a Goliat, el gigante. Pero la Biblia dice que David mató a 5 gigantes. Y hay algunos que hacen prédica de las 5 piedras. Usó una piedra con Goliat, pero las otras 4 porque tenía 4 gigantes más. No dice la Biblia que los derrotó con esas piedras, pero a veces algunos sacan algunas predicaciones. ¿Por qué sacó 5 piedras si iba a usar solamente una, verdad? Ahora, la pregunta es, ¿a cuántos gigantes derrotó David? Y según la Biblia son 5, ¿verdad? Pero hay otros tipos de gigantes que derrotó David, y uno de los gigantes más grandes, ¿verdad?, que él enfrentó, hermanos, fue a Saúl. Fue uno de los gigantes más grandes, ¿verdad? Después vamos a ver eso. Ahora, ¿por qué David, siendo un joven, pudo derrotar a un guerrero gigante, y en este caso a Goliat? ¿Por qué lo pudo derrotar? ¿Acaso fue por su experiencia? Podía haber sido. En parte podía haber sido porque David tenía toda una experiencia con la onda. Una persona que practica todos los días con su onda, no le es difícil dar en el blanco. Y David todos los días practicaba con su onda, ¿verdad?
matando animales o espantando animales o lo que fuera. Entonces él tenía experiencia. Podemos decir que uno de los poderes que tenía David desde el punto de vista humano era la experiencia. Por eso hablé de la experiencia al principio. Nosotros podemos tener desde el punto de vista humano, ¿verdad?, una fuerza en la experiencia que tenemos, ¿no? Podríamos decir, David tenía fuerza en sus brazos, ¿verdad? Un ondazo o una pedrada dada con aquel tipo de onda, que no era esta que nosotros tirábamos a veces cuando éramos niños, ¿verdad? No era ese tipo de onda. La onda que usaba David era la otra, aquella, ¿verdad? Que ponía un bochazo así grande, ¿verdad? Y la lanzaban con una velocidad enorme. Y si eso te da en la frente, te mata. Y fue lo que le hizo a Goliat. Le dio acá, en medio. El único lugar que Goliat tenía descubierto, ahí fue esa piedra, ¿verdad? Ahora, tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué David, siendo un joven, pudo derrotar a un guerrero gigante? Si usted lee la historia, se da cuenta, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero aclarar es esto, hermanos, lo que está escrito, lo que les puse como tema. Cuando sometemos nuestras fuerzas al poder del Señor, tendremos resultados positivos. David, hermano, toda la experiencia, todo su poder, digamos, esa puntería que podía tener, todo lo demás, él igual lo sometió, ¿verdad?, al poder de Dios. Él dijo, yo tengo experiencia, yo tengo fuerza, yo tengo experiencia, yo sé manejar la onda. Y muchas veces nosotros decimos, yo tengo experiencia, yo sé manejar estos asuntos, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo resolver lo otro, pero aunque yo sepa, lo voy a dejar, lo voy a someter al poder de Dios. Lo voy a someter al poder de Dios. Yo no quiero ir frente a esos gigantes en mi nombre y en mi poder, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor. Ese fue el resultado que tuvo frente al gigante. Él dice, tú vienes con lanza, con jabalina hacia mí, con escudo, lanza y jabalina, le dijo al Goliat, tú vienes a mí. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el poder de Dios, yo vengo y hoy Dios te entregará en mis manos. Dios te entregará en mis manos. O sea, someter nuestra experiencia a el poder de Dios. Amén. A veces salimos así, salimos corriendo de un lugar a otro, tratando con nuestra fuerza resolver un problema. A veces ese problema es un gigante que tenemos y solamente Dios es el que nos puede dar la fuerza para hacer eso. ¿Amén? Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestra experiencia. Nuestra experiencia vale mucho, hermanos, pero el resultado mejor va a tener cuando nosotros sometemos esa experiencia y esa fuerza a la voluntad del Señor. El Señor dice, someteos pues a Dios. Amén, ¿verdad? Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Entonces, es importante que sepamos esto, hermanos. Gloria a Dios. El gigante más grande que derrotó David, como dije, fue Saúl. Y Saúl era un rey y tenía un reino. Y no fue fácil para David enfrentar a ese gigante, ¿verdad? Ese gigante, hermanos, lo persiguió, ese gigante lo amenazó con todo su reinado, con todo su poder, con todo, hermanos. Sin embargo, David, hermanos, sometió toda su experiencia y su poder a la voluntad del Señor. Porque David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Se acuerdan de la historia? Tuvo con la lanza, ¿verdad?, para darle a Saúl y matarlo. Sin embargo, él no usó ni su fuerza, ni su poder ahí, David, ¿verdad? Él dejó que Dios obrara a su tiempo. Él dejó que el Señor se manifestara a su tiempo. Mi pregunta es, ¿Dios se manifestó en su tiempo y Dios lo exaltó a David en su tiempo, sí o no? Lo hizo.
Pero David primero venció, ¿verdad?, al yo de él, que era también, hermanos, porque él podía con toda su fuerza y su experiencia haber vencido a Saúl. Sin embargo, él esperó en el tiempo de Dios. Él no salió corriendo en su propia fuerza y dijo: acá te voy a matar, rey Saúl. No. Él no quiso tocar al ungido, porque era un ungido por Dios Saúl. Aunque estaba haciendo las cosas mal, Dios lo había ungido, entonces había que respetar al ungido de Dios. Y David sabía que en algún momento iba a ser rey. Entonces no quería hacer nada indebido, ¿verdad? Y todo su yo, que a veces el yo también es un gigante que tenemos que derrotarlo, hermanos. Nuestro yo. Yo hago, yo sé, yo tengo experiencia, es mi fuerza, yo sé cómo hacerlo y yo quiero hacerlo. Pero no habrá los resultados a veces que queremos. Mejor vayamos en la fuerza de Dios cada día y esperemos, porque David esperó y conquistó. David esperó, hermanos, y se transformó en el rey de Israel y uno de los reyes más famosos de Israel, ¿verdad? La estrella de David está en Israel. El rey David fue fundamental, hermanos, a pesar de que también tuvo sus fallas, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que David derrotó su gigante, que era su propio yo, en primer lugar, y se sometió al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay otro que quiero hacer una pregunta, hermano, otro personaje de la Biblia. ¿Por qué Gedeón derrotó a los madianitas con tan poca gente? ¿Verdad? Los madianitas eran otro pueblo opositor, guerrero, ¿verdad? Y estaban haciendo todo un estrago a la economía de Israel, robándole todas las cosechas y amenazándole. Aparte, los madianitas tenían sus tropas, su caballería, camellos, ¿verdad? Eran gente de guerra, poderosos, y eran una multitud. Y siempre Israel era un pequeño pueblo, ¿verdad? Y ahí estaba, y el Señor, el ángel le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Otro hombre que tenía fuerzas, ¿verdad? Era un hombre forzado, dice la Biblia, y valiente, pero era un hombre tímido, era un hombre apocado, era el menor entre la familia, era un hombre que se sentía muy debilitado. Pero Dios le dijo: tú eres varón esforzado y valiente, y ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Amén. ¿Por qué Dios escoge a Gedeón, ese hombre tan pequeño, para derrotar a un ejército de madianitas? ¿Verdad? Eran multitudes los madianitas, ¿verdad? Entonces Gedeón de alguna forma reúne un ejército enorme dentro de su pueblo de Israel, y Dios le dice: no, son muchos todavía. Entonces hace toda una prueba y quedan muchos, se reduce, ¿verdad? Y Dios dice: no, todavía son muchos. Y Gedeón no entendía nada. ¿Cómo puede ser? Ellos son multitudes, Señor, y nosotros este puñadito de gente, hasta que quedaron 300 hombres nada más para enfrentar a un gran ejército, ¿no? Entonces le dice: ve con esta tu fuerza y derrotarás a los madianitas. Una de las cosas que trata aquí, hermanos, se trata de que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Cuando nosotros sometemos nuestra experiencia, nuestro yo, nuestra preparación, nuestro trabajo, cuando todos lo sometemos al poder de Dios, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Es para que nosotros digamos: Señor, yo no puedo con esta fuerza, pero voy a creer en ti, voy a depender de ti. Señor, ese gigante, esas murallas, esas montañas de problemas o lo que sea, voy a depender, porque yo solo no puedo. Yo someto mi experiencia, Señor, y mi fuerza a tu poder, a tu nombre lo someto. Aleluya. Entonces, cuando tenemos una victoria, ¿a quién glorificamos? A Dios. Amén. Esto es bueno, hermano. El día que tú tengas una victoria, sea en el asunto que
sea, glorifique a Dios, glorifique al Rey de Reyes. Es el único digno de suprema adoración y de suprema alabanza. No se enaltezca usted mismo. La gloria es para Dios. La gloria siempre es para el Señor. Si tenemos un pedazo de pan en nuestra mesa, gracias, Señor. Quizás a alguno de ustedes les faltó el pan en el pasado, ¿verdad? A mí me faltó muchas veces el pan. Entonces, dar gracias a Dios en todo, amén. Entonces Dios lo que quiere y lo que enseña aquí, hermanos, no es con fuerza ni con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que esas montañas se moverán, amén. Es con el poder de Dios, y ustedes tienen poder de Dios. Entonces no vayan a enfrentar gigantes, aunque tengan experiencias, aunque tengan su fuerza o su preparación. No enfrenten gigantes de esa forma, porque el gigante es mucho mayor que ustedes. Pero si ustedes someten toda esa experiencia que tienen y su fuerza al poder de Dios, el poder de Dios está por encima, porque creemos en un Cristo que venció la muerte, que resucitó al tercer día, que hoy está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros. Tenemos un Cristo que venció a Satanás, que venció todos los gigantes, y es en ese nombre que nosotros vamos a avanzar, a pesar de que hay gigantes amenazándonos todos los días, tratando de que nosotros nos escondamos y nos vayamos y perdamos la fe, ¿verdad? Hay gigantes tratando de detenerte, como ocurrió aquí, hermanos, en la época de Goliat. El pueblo de Israel se amedrentó, se desanimó, se llenó de temor y se escondió, hasta que vino alguien que dice: no es, ¿verdad? ¿Quién es este para provocar a los escuadrones de Israel? ¿Quién es este para provocar al Dios vivo? ¿Quién es ese gigante? ¿Verdad? Entonces David tenía otra mirada, a pesar de su experiencia, a pesar de sus logros, de sus conquistas, de todo lo que él vivía aquí siendo pastor de ovejas, ¿verdad? Él tenía otra mirada. Él decía: tú eres un gigante que viene con espada, lanza y jabalina, pero hay un Dios que está por encima, y hoy yo te venceré en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, toda atadura del infierno, toda vociferío del infierno es apagado únicamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces debemos pararnos frente, dice que David, dice que se posicionó en orden de batalla y corrió, hermanos, aleluya, y enfrentó al gigante, le lanzó la piedra y lo derrotó, amén. Pero todo para que el nombre del Señor fuera glorificado. No es en mi nombre, no es en mi poder, no es en mi experiencia. Amén. Entonces, cuando Gedeón con esos 300 hombres derrotó a los madianitas, el nombre del Señor fue exaltado y levantado. Amén. Gloria a Dios. Las armas de nuestras milicias, la Biblia dice que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Está en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Dice que andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Andamos como los seres humanos. Andamos humanamente muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros no militamos según la carne. Amén. No militamos según nuestra fuerza humana. Nosotros militamos y enfrentamos y batallamos según el poder de Dios. Y para eso tenemos que creer en el poder de Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que leer la palabra, nutrirnos de la palabra cada día. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Aquí en el Salmo 18, un salmo de David. Así que les invito a que podamos ir a ese salmo. Los primeros versículos, para ir terminando, dice de esta forma. David se expresa de esta forma en el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía,
castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y el versículo 4 habla de los problemas que enfrentó David. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea que enfrentó temor. Torrentes, dice. Ligaduras de la muerte, del Seol me rodearon. Me tendieron trampas, lazos de muerte. ¿Verdad? Lazos de muerte. Todo eso aconteció con David antes de ser rey. Antes de ser exaltado, todo eso aconteció. Pero en el versículo 6 él dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su santuario, desde su templo, desde el cielo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Entonces, ¿qué encontramos? En primer lugar aquí, David dice: te amo, Señor, gloria a Dios. Dice: tú eres mi fortaleza, fortaleza mía. Tengo fuerza, tengo experiencia, tengo conocimiento, pero Dios es mi fortaleza. O quizás tú tienes experiencia en algunas áreas, tienes preparación en otras, quizás tu salud está bien, quizás tu familia está bien, quizás hay cosas que están bien. Hay fortaleza. Pero hermano, por sobre todas las cosas, la fortaleza nuestra es el Señor. Usted puede tener todo o no tener nada, pero si usted tiene a Cristo, usted está fortalecido. ¿Amén? Por eso vamos a lo que pasó con José. Dios estaba con José. Y aquí en Gedeón también, hermanos, si leemos Jueces, la vida de Gedeón dice: el Señor está contigo, Dios está contigo. En esta mañana quiero decirte que Dios está contigo. Hay amenazas, hay pérdidas, hay provocaciones, hay situaciones difíciles, pero Dios está contigo. Dice aquí David: fortaleza mía, roca mía, gloria a Dios. Se sentía con una seguridad. Cuando uno dice roca mía, está diciendo: tú eres mi seguridad, yo de aquí no me voy a caer, de aquí no me voy a mover, Señor. Y Cristo es la roca eterna. Castillo mío, lugar de seguridad. Mi libertador en ti. Tú eres quien me vas a librar. Y me has librado, dice David, de muchas situaciones. Dios mío. Hay una convicción de David acá, hermanos. Dios mío. Gloria a Dios. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Fortaleza mía. Amén. En Él confiaré. Cuánta seguridad hay en este hombre que la pasó mal en muchos aspectos. Dice: escudo mío y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria a Dios. Mi alto refugio. ¿Por qué mi alto refugio? Cuando uno, hermanos, tiene fe, cuando uno busca a Dios, cuando uno se encomienda en las manos del Señor, cuando uno, hermanos, eleva la mirada a Dios el Salvador, uno se eleva sobre las alturas y comienza a ver los problemas con otra mirada, con otra visión, con la visión de Dios, con la mirada de Dios. Y si comenzamos a ver con la mirada de Dios, los gigantes van a quedar allá abajo, hermanos, que enfrentamos. Por eso dice: mi alto refugio, ¿verdad? Se ve que en muchos momentos David tuvo que ir a la presencia de Dios, allá a buscar ayuda, pero desde la presencia de Dios escuchó a un Dios. Dios lo escuchó, dice, amén. Dios lo escuchó desde su santuario. Aunque me rodearon ligaduras de muerte, ¿verdad? Amenazas de muerte, ¿verdad? Y hay amenazas de muerte, ¿verdad? ¿Verdad? Hay amenazas por todos lados. En esa angustia, en el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. Así que hay que invocar a Dios. Constantemente invoque y busque al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay un caso en la Biblia, hermanos,
Estoy en la conclusión para que usted se ponga más tranquilo. Hay un caso en la Biblia que es el caso de la pesca milagrosa, que usted conoce mucho con respecto a esa historia, ¿verdad? Pedro fue otro, ¿verdad? Porque Pedro tenía una experiencia tremenda en cuanto a la pesca, ¿verdad? Como yo. Perdóname, Señor, por mentir. Pero Pedro era un hombre que vivía de la pesca. Conocía la pesca, conocía dónde se pescaba, conocía todo. Y era un hombre trabajador, se esforzaba. Él y todo su equipo de trabajo, sus compañeros de trabajo, eran hombres que vivían de eso y salían, iban rumbo, ¿verdad?, a lugares estratégicos y allí echaban las redes para pescar y habían pasado toda la noche pescando. Hombres, ¿verdad?, que tenían experiencia, tenían mucha fuerza, ¿verdad?, tenían mucho conocimiento. Sin embargo, dice que en esa noche, ¿verdad?, tanto trabajo y todo lo demás, no habían pescado absolutamente nada. A veces nos pasa, nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos fuerza, tenemos muchas cosas, tenemos dinero a veces, otras veces no tenemos nada, pero a veces tenemos. Pero hay cosas que no podemos lograr, hermanos. Si no hay una intervención divina, ¿verdad?, no podemos lograr. Entonces, que Dios nos ayude. Saben que para que Saúl saliera, hermanos, de su lugar, de su reinado, tuvo que venir una intervención divina. Fue Dios que lo sacó. No fue David que lo sacó, sino que fue Dios que lo sacó. Todo tiene su tiempo, hermanos. Pero cuando Dios interviene, hermanos, no hay chance, no hay gigante, no hay nada que se oponga, Dios lo saca. Amén. Así que a veces necesitamos que sea Dios quien intervenga, amén, en esos asuntos difíciles. Y cuando Dios interviene, hermanos, lo hace para darnos una gran victoria. Y en este caso, hermanos, ellos no habían pescado nada, estaban ya lavando sus redes, ¿verdad? Pero el Señor los desafía y dice: vuelvan a echar las redes. Vuelvan al mar, echen las redes para pescar. Y Pedro dice: Señor, hemos pasado toda la noche intentando, trabajando, intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero ¿qué hizo Pedro? Toda esa experiencia, toda esa fuerza, todo ese equipo que tenía, lo sometió a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque él dice: pero Señor, en tu palabra voy a volver a echar la red, en tu palabra. Gloria a Dios. Es en tu palabra que hay resultados, Señor. Porque cuando él obedeció a Dios, obedeció esa palabra, dice que las redes se rompían de tantos pescados. O sea, realmente, hermanos, pescaron una gran multitud de peces. 153 peces grandes en una ocasión y en otra ocasión otros más, pero en Juan allí creo que el capítulo 21 habla de 153 peces grandes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Verdad? Pedro, un hombre experiente en cuanto a su labor, sometió sus fuerzas a la palabra del Señor y volvió a echar la red. Amén. A veces nuestra experiencia nos dice: mirá, no sigas intentando, no sigas buscando, no, deja quieto, ¿verdad? Y a veces, hermanos, debemos volver a echar la red nuevamente, pero en el nombre del Señor, confiando. Voy a intentar nuevamente esto. Voy a intentar, pero en el nombre del Señor. A veces estamos desanimados porque hemos trabajado, hemos querido, hemos hecho muchas cosas desde nuestra fuerza, ¿verdad? Y a veces nos sentimos decepcionados. Pero hay que someter todo eso al poder de Dios. Si Dios interviene, hermanos, no hay gigante, no hay nada. ¿eh? Dice Zacarías 4:6, aquí: no es con ejército ni con fuerzas, sino es con mi espíritu que esas montañas van a ser reducidas a llanura, dice el Señor. Hay montañas que estás enfrentando. Aleluya. Hay dificultades,
Hay ciertas cosas que son gigantescas para vos en este momento, que se te hace muy gigante. Estás viendo únicamente el gigante, estás viendo únicamente ese problema, estás viendo únicamente ese dolor. O somos capaces de decir, Señor, sí, estoy pasando, sí, estoy limitado, sí, me duele, sí, Señor, estoy afligido, afligida por esto, sí, Señor. Pero Dios, tú estás por encima de esa situación. Y si tú intervienes, Señor, y si tú intervienes, Señor, sobrenaturalmente en eso que me está pasando, Señor, si tú intervienes, si es tu Espíritu Santo, Señor, que me va a dar la fuerza, si es tu poder, Señor, las cosas se van a quebrar, los gigantes se van a quebrar. Aleluya, piensa de esa forma. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para ver el gigante, ¿verdad? Y mantener la mirada en el gigante. No podemos negar que hay gigantes. Todos enfrentaron montañas, problemas, adversidades, enfermedades, tragedias, pérdidas, amenazas. Todo ser humano, todo héroe de la Biblia, de la palabra de Dios, todos ellos, pero había una diferencia. El Señor estaba, la unción estaba, el poder del Espíritu Santo estaba allí con ellos. Si tenemos un tema sobre el Espíritu Santo, algo